Qué feo que para que tenga un papel importante en una película así, ocupes meterte drogas a tu cuerpo y dañarlo. O sea, la verdad que feo. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Si me ven con la misma camisa, es porque estoy grabando varios videos seguidos. Sí, porque estaré muy ocupado por trabajo. Que ya van 4 o 5 videos que hago. Ya los seguiré subiendo conforme pasen las semanas, los días. Pero bueno, ahora vamos a ver un video que se llama Destapando los actores de Hollywood más falsos naturales. Es un pequeño documental de 17 minutos. Ya había visto un fragmento de... La verdad no me sé nombres, o sea, yo de actores no sé nombres de nadie. Soy muy malo. Pero el que hacía a eh, Wolverine, sí, decía que consumía creo que 7000 calorías diarias o 6000. Obviamente están chuzados, sí, digo, eso no es un secreto, porque para comer toda esa comida al día, pero bueno, si se los renumeran en el trabajo que les pagan millones de dólares, pero les quitan vida, porque se están metiendo mierda, literal, al cuerpo, y ellos sabrán las consecuencias, ¿no? Pero bueno, vamos a ver este videito de Palomo. Me imagino que es un canal que ya lo han de conocer, la verdad. Es muy famoso. Pero bueno, vamos a ver qué Ser aprendemos. toro Superman, tener a la chica perfecta, dinero para que hasta nuestros nietos puedan vivir, y sobre todo ese físico que aparece en películas y portadas de revistas y que hace caer las babas de ellas y también de ellos. Ser protagonistas de reportajes donde se documentan las extremas rutinas de entrenamiento y dieta que los hace lograr ese físico perfecto en tan poco tiempo. Pero tras todas estas preparaciones que a primera vista se ven como un ejemplo de dedicación y compromiso por parte de estos actores, se esconde un oscuro secreto que en algunos casos se intenta ocultar de todas las maneras posibles, mientras que en otros llega al punto donde es inevitable pensar que hay algo más detrás de esos descomunales cambios físicos. A diferencia de casos como el de The Rock, quien sí ha admitido haber recurrido en algunos momentos al uso de la química, los casos de este documental han negado o nunca. Acabo de ver un video de entrenamiento de La Roca que subió a Instagram. No puede ser. Hasta el peor entrenamiento que he visto en toda mi vida. A ver si después lo vemos y reaccionamos, la verdad. O sea, horrible entrenamiento. O sea, con ese peso que levantaba en el video La Roca, no mejora, a lo mejor sí mejora un principiante, pero es para eso, para un principiante. O sea, La Roca no puede levantar ese peso, porque incluso hacía hasta desplantes, creo que con 15 kilos de carga o con unas mancuernas chiquitas. Han querido afirmar haberse ayudado de las sustancias anabólicas. Por todo ello, y al igual que en el anterior documental, que si no lo has visto aún espero que te lo veas porque seguro que te va a encantar, serás tú quien decida si estos grandes actores han logrado desarrollar ese auténtico fisicazo de manera natural y por tanto si son efectivas todas esas rutinas de entrenamiento y dieta, o si por lo contrario han estado engañando al mundo recurriendo al uso de sustancias anabólicas para lograr llegar con muchísima más facilidad a ese supuesto estado físico perfecto. Hoy saldrán a la luz muchos detalles ocultos hasta ahora nunca vistos de personas de las que nunca te lo esperarías. Henry Cavill es el claro ejemplo de lo realmente importante que puede llegar a ser la genética. Catalogado en cientos de ocasiones como uno de los hombres más atractivos del mundo, ha sumado a esta ventaja el haber desarrollado un físico a la altura de su atractivo. Pero Henry no nació así. Cuando empezó en el mundo de la actuación con apenas 20 años, Henry lucía con un físico mucho menos desarrollado, aunque ya se podía apreciar la buena genética que el actor inglés portaba. Aún así, esto no duraría mucho tiempo, y cuando Henry fue seleccionado para interpretar a Superman, este decidiría poner su cuerpo literalmente al límite para lograr mostrar una apariencia musculosa y lo más cercana posible a la apariencia real de Superman. De cara a esta preparación, Henry inició una etapa de aumento de masa muscular con el objetivo de ganar 10 kilos de puro músculo. Su rutina diaria era brutal. Debía realizar 2 entrenamientos diarios donde combinaba ejercicios de fuerza como el peso muerto, el press de hombro o el hip thrust con 180 kilos, con ejercicios de resistencia como el arrastre de trineo y ejercicios de calistenia para mejorar la estabilidad y la capacidad muscular. A ese brutal entrenamiento diario le sumaba una ingesta diaria de 5000 calorías, más de 2 veces la cantidad que consume un humano promedio. La adaptación a tan exigente rutina no fue para nada fácil para Henry. El equipo de profesionales no le dejaba respirar ni un solo segundo y los 2 entrenamientos diarios lo dejaban totalmente hecho polvo. Y es que el mundo de Hollywood tiene un lado oscuro que muy pocas veces sale a la luz, en el que las grandes productoras y directivas exigen a sus actores preparaciones físicas que en muchas ocasiones rozan lo inhumano. Pero a pesar de todo esto, Henry fue poco a poco cogiendo ritmo y adaptándose con mayor facilidad. La gran dedicación que ponía en cada uno de sus entrenamientos estaba dando sus frutos y Henry cada vez se veía. Sí, de hecho algunos entrenamientos, o sea, ¿ustedes creen cuando ven ese tipo de actores, ¿no? Y todo el tema, que hay entrenadores por detrás que son muy, muy, muy buenos, ¿sí? Pero se ven cosas que hacen sin sentido. O sea, he visto muchos coaches, por ejemplo, de actores que ponen a hacer cosas muy extrañas a famosos, ¿sí? Deportistas de alto rendimiento que yo digo, ¿para qué pones esta mierda? O sea, pero cosas la verdad muy, muy extrañas. Sí, que, por ejemplo, ya cuando una persona tiene buena masa muscular, que se ve haciendo como entrenamiento con ligas en casa.
y dices, güey, esto no te va a llevar ni te va a servir para ti, ¿sí? Pero lo raro es que hay coaches experimentados que los mandan a hacer eso. Sí, o sea, está medio extraño ese tema. Más y más grande. Se podía apreciar cada vez una mejor musculatura, había conseguido aumentar más de 15 kilos de peso en solo 6 meses de preparación, y a pesar de la dureza de su 15 kilos en 6 meses de preparación. Sí se puede, no digo que, o sea, que esté inyectado ya desde un principio. Sí se puede, siempre y cuando seas principiante. O sea, 15 kilos, si haces todo súper bien, la verdad sí lo veo, ¿eh? O sea, en 6 meses, si eres principiante y haces todo perfecto, sí lo puedes aumentar. Pero te digo, si eres principiante, si eres un güey experimentado, imagínate que llevas años, 10 por ejemplo, siendo natural, tienes un peso que hace progresado con el paso del tiempo, te ha costado tenerlo y tal, pero si de esos 10 años a los 11 en ese año de diferencia que hay, ganaste 8 kilos de músculo en un año, ahí hay cosas. entrenamiento se le veía completamente adaptado a ella, pero ahora tocaba la etapa más difícil de todas. Para lograr lucir un físico perfecto, Henry debía reducir su porcentaje de grasa a un 7%, un porcentaje cercano al que lucen los culturistas profesionales cuando se están acercando a las competiciones de show de culturismo profesional. Para poder bajar tanta Es cantidad mucho. de grasa corporal y llegar a lucir ese físico, Henry se tuvo que someter a durísima rutina de cardio donde tapado hasta arriba con sudaderas debía subir y bajar cientos de escalones todos los días. Y no solo eso, porque además de estas grandes cantidades de cardio que debía realizar, tuvo que reducir al mínimo la ingesta de calorías diarias, por lo que la combinación de estos factores dejaba su cuerpo en un estado de caos constante. Hasta este punto Y aparte, se destruía sin tener lo que hacer. O sea, eso de la grasa no se suda. Repita conmigo. La grasa no se suda, la grasa se oxida. Me vale que te quieras poner tres cobertores arriba y correr a las 3 de la mañana, 3 de la tarde. O sea, no vas a bajar peso con eso. Porque lo que sudas es agua. ¿Sí? O sea, partiendo de ahí, tú te puedes poner si quieres y es lo que les comentaba hace rato, que los coaches hacen esto con esta gente que es muy profesional, que tiene para pagar millones de dólares, pesos mexicanos, lo que tú quieras, y lo hacen mal. O sea, tan fácil que era moverte con el paso del tiempo, caminar mucho y en vez de andar subiendo escaleras como loco, ponerte sudaderas, o sea, no le veo lógica, ¿sí? Y de 5.000 calorías que consumía, te apuesto que lo bajaron a 2.500 o 3.000, ¿sí? En promedio, ¿sí? Ahora, para que sea a lo mejor, se entiende que eso lo hayan hecho, lo del déficit, únicamente lo de las bolsas que se ponen con negras para sudar y suéteres y todo, no veo tema. Pero a lo mejor, si él tiene que hacer la película en, ponle, no sé, 5 meses, decirle, güey, ocupo que bajes en 5 meses mucho de peso, porque este pedo ya va a salir y ocupo que estés bien en poco tiempo. A lo mejor ahí sí lo veo. Sí, o sea, porque es una película que se tiene que grabar ya y no tienen tanto tiempo para seguirla postergando, ¿sí? Pero si una persona normal que no tiene que trabajar de esto lo quiere hacer un déficit, esas son las peores cosas que puedes hacer. previo a la grabación de la película de Superman, el físico de Henry no lucía exageradamente grande. Es cierto que había conseguido aumentar 9 kilos de músculo puro en solo 6 meses de preparación, pero hasta este momento era viable pensar que su proceso de cambio físico se había producido sin el uso de ningún tipo de sustancia anabólica como herramienta para acelerar el proceso de cambio. Pero sería durante el rodaje de la película cuando algo haría despertar todas las alarmas. En comparación a durante su preparación, cuando llegó el momento de rodar la película de Superman, Henry apareció con un físico totalmente distinto. Lucía exageradamente definido a la vez que sus músculos se veían gigantes. No había ni punto de comparación entre sus músculos durante su entrenamiento previo y sus músculos durante el rodaje de Superman. Todas las venas marcadas, sus abdominales completamente visibles, una espalda tan grande que prácticamente ocupaba toda la pantalla. Algo había cambiado en Henry que le había dado a dar un salto de calidad muscular nunca antes visto. Y es que el uso Exacto, es lo que te decía hace rato, lo que comentaba. Si a lo mejor de principiante, ¿sí? Ganaste cierto porcentaje de músculo, está bien. Pero si de principiante pasaste ya como a intermedio y llevas entrenando 2, 3 años, y en ese lapso de tiempo de 3 a 4 años, en ese año, tuviste una super mejora física, ahí es porque te picaste. Te picaste a fuerzas. Entonces, esto pudo haber pasado con Henry. Sí, que a lo mejor en su tiempo se veía natural, se veía bien, pero de un rato para acá, en pum, en poco tiempo, de un gran cambio físico, es porque se me metió drogas. de los asteroides no solo aumentan la masa muscular, algunos de ellos Eso no le quita la guapo, tienen una habilidad increíble para reducir el porcentaje de grasa a niveles infrahumanos. Por ello vemos a los culturistas durante las competiciones con ese nivel de grasa tan pero tan reducido. La facilidad con la que los esteroides pueden modificar el cuerpo humano en apenas unos meses es simplemente exagerada, por lo que Henry podía haber hecho uso de estas sustancias para lograr lucir un físico perfecto justo durante las grabaciones de esta película. Pero no todo está tan claro porque al igual que los culturistas topados, también en las competiciones de culturismo natural sus competidores llegan a lucir estados de definición bastante similares sin recurrir al uso de estas sustancias. La gran diferencia reside en el tiempo que tardan en reducir todo
exacto. O sea, cuando es natural te lleva mucho tiempo. Por ejemplo, cuando es natural, se pretende que te lleves 8 meses de déficit aproximadamente, ¿sí? Y cuando eres inyectado, si quieres hasta 2 meses te puedes llevar. O sea, es muy diferente lo de un cambio natural a un cambio con este anabólicos. exceso de grasa. Entonces, ¿había recurrido Henry Cavill al uso de anabolizantes para lucir este tremendo físico en la película de Superman? ¿O realmente había sido fruto de ese gran esfuerzo y dedicación que durante meses había puesto en su No, preparación? Es tu momento de dar tu veredicto propio sobre el caso de no. Henry Cavill. Pero Henry solo es la punta del iceberg de este documental, el caso más posible de ser natural. Los casos que se verán a continuación serán cada vez más extremos y realmente complicados de averiguar si sus verdaderas herramientas que los han hecho mutar su físico son o no anabolizantes. Si te está gustando este documental, que espero que sí, suscríbete a este pequeño canal porque estoy subiendo documentales todas las semanas. Zac Efron era el niño mimado de Disney, protagonista de una de las sagas más exitosas de esta empresa como High School Musical. Zac creció como una celebridad entre los adolescentes, guapo, delgado, millonario, pero le faltaba algo. Pese a estar en buena forma durante su etapa adolescente, Zac nunca destacó por su físico, sino más bien por su cara. Pero también sería durante esta etapa cuando empezaría a coger mucha afición por el deporte, hasta que en 2017 le llegaría su gran oportunidad de demostrarlo. De cara a ese año se iba a estrenar el remake de Baywatch, una película inspirada en la serie de los 90 con el mismo nombre, protagonizada por el carismático David Hasselhoff y la voluptuosa Pamela Anderson, y que ahora casi 30 años después volvía a los cines. Esa película estaba muy buena y lo acepto, la verdad. La película me gusta mucho. El elenco principal de esa película era un desfile de prodigios genéticos y cuerpos mejorados, un Dwayne Johnson en un estado físico totalmente descomunal, Obviamente, La Roca. Es un animal. ¿Tú crees que alguien así te va a levantar en desplante 15 kilos de cada lado? una Alexandra Daddario en su prime tras el exitazo de la saga de películas de Percy Jackson, y un joven Zac Efron como uno de los protagonistas. Pero de cara a esta película en la que prácticamente todo el rato estarían enseñando sus cuerpos, y si Zac de verdad quería ser uno de los protagonistas, este debía someterse a un durísimo proceso de transformación para conseguir el físico más parecido posible al de Dwayne Johnson, que ya es decir. Pero lo que Zac desconocía en el momento en que aceptó el reto es que este proceso de transformación le acabaría trayendo una consecuencia terrible. En solo 3 meses Zac debía ganar el máximo peso posible a la vez que estar ultra definido, algo que puede llegar a ser contradictorio, ya que el cuerpo necesita de grasa corporal para crecer muscularmente. ¿Sabes? Por eso lo que les digo, ¿en 3 meses tú crees que logres eso? No. O sea, en 3 meses no puedes ganar tanto músculo y que lo ganes de manera limpia. No se puede. De manera natural no se puede. No se puede. No se puede. Pero aun sabiendo lo complicado del reto, Zack inmediatamente se introdujo en una rutina de intensidad máxima en la que debía entrenar 2 veces al día y comer por encima de sus capacidades. Supervisado en todo momento por un equipo de profesionales, Zack combinaba los ejercicios de fuerza para lograr aumentar su masa muscular con ejercicios de equilibrio y coordinación como el agarre de anillas para poder durante el rodaje ser capaz de rodar esas ya tan míticas escenas donde realizaba todo tipo de ejercicios de una dificultad altísima. Créeme que si alguna vez te decides a intentar el ejercicio de ir pasando los palos de un agujero a otro, verás lo realmente imposible que puede llegar a ser. Zack era consciente del reto que estaba asumiendo y entrenaba de forma tan intensa que acababa totalmente fundido tras cada entrenamiento. Se aisló de todo el mundo y su vida ahora era solo entrenar y comer. Estaba siendo lo más duro que había hecho nunca, pero poco a poco los resultados iban apareciendo y además de eso en sus entrenamientos nada hacía indicar lo que más tarde acabaría ocurriendo. A Zack se le veía feliz, sufriendo sí, pero disfrutando de su cambio físico y totalmente enfocado y motivado. Y así continuó durante todo este tiempo. Si una persona natural no te va a aguantar eso. Obviamente ese tipo lo hizo porque le iban a pagar millones por hacer esa película. Porque para empezar, de eso vive, de su físico. Pero una persona natural no te va a aguantar tanto entrenamiento todos los días. O sea, no, ocupas descansar. Y más que nada una persona natural. Sí, porque a lo mejor si te pagan millones, si quieres te puedes meter mierda a tu cuerpo, te puedes hacer caca a tu vida. Y bueno, como vives de eso, pues lo ocupas. O sea, pero una persona que no vive de eso y una persona que no se mete anabólicos, si entrena así, de matado, y una dieta súper estricta, no te va a aguantar a mediano ni largo plazo, la verdad, porque va a estar muy fatigado y no va a comer lo que quiere. Entonces no te va a aguantar. Siguió entrenando y progresando en su capacidad de fuerza, mejoró muchísimo su capacidad de resistencia en los ejercicios de calistenia y se sentía totalmente preparado para empezar la grabación de la película y enfrentarse al todopoderoso Rock. Pero de lo que se pensaba que se vería en el rodaje a lo que se acabó viendo fue un abismo. El Zac Efron que apareció en el rodaje era el físico perfecto, ese que cualquier chaval de 15 años desearía tener. Si Henry Cavill logró tener alrededor de un 7% de grasa corporal, Zac Efron llevó a su cuerpo por debajo del 5%. Sí, la verdad, o sea, el tipo se veía muy, muy rayado, ¿eh? Yo me acuerdo de haberlo visto en la película y dije, pues este güey se ve muy bien. O sea, la película la vi hace mucho, pero el tipo se veía con muy buen físico, la verdad. O sea, y aparte, a mí me gusta porque no se ve tan grande. O sea, yo no soy tan fan de los físicos tan grandes, pero el tipo se veía, no es alto, no es una estructura anatómica ancha,
pero a pesar de eso, la verdad se veía muy, muy bien. Prácticamente el estado físico de un culturista el día de la competición. Estaba totalmente rajado y no solo eso, había conseguido ganar 7 kilos de puro músculo en total, pesando en ese momento casi 80 kilos de peso, de los cuales prácticamente todos eran puro músculo. En sus escenas se veía descomunal, pudo superar todas las pruebas de calistenia con muchísima facilidad gracias a su gran dedicación durante su etapa de transformación, pudo mantener la exigencia física que suponían cada una de las escenas de la película y mantenerse a la misma altura del mismísimo Dwayne Johnson. Pero el estreno de esta película levantó una gran polémica acerca del físico de Zack, ya que este estaba impactando muchísimo en las personas que estaban yendo a ver la película. Muchas de estas personas se Fíjense que a él no lo veo tan necesario que se haya metido anabólicos, ¿eh? Pero en 3 meses haber ganado tanto músculo, puede que sí. Pero el tema es que con esos físicos, por ejemplo, con el de él, yo sí lo veo que puede llegar a una persona natural. Obviamente le va a costar y el tema del porcentaje de grasa, tenerlo al 5% te va a matar, o sea, te va a generar estrés, te va a aumentar el cortisol, no vas a poder dormir, sí, o sea, eso es normal. Cuando tienes a tu cuerpo en un porcentaje de grasa tan bajo, te va a generar complicaciones. ¿Sí? Porque tu cuerpo lo que no quiere es perder grasa. Entonces, entre más quitas, tu cuerpo más va a reaccionar y te va a decir, güey, no me quites grasa, o sea, dame comida, no me quites, dame comida, dame energía. Sí, entonces, ese físico se puede conseguir, sí, muy matado en el tema de muy poca grasa, sí, porcentaje, pero en 3 meses ganando, creo que 8 kilos de músculo, eso la verdad no es natural. empezaron a preguntarse si Zack había recurrido al uso de anabolizantes para lograr ese físico tan perfecto. En concreto, una de las acusaciones más repetidas era en torno al cambio de su cara. Una de las consecuencias del uso de esteroides, es decir, introducirse testosterona de manera externa, es que esta hormona, que es la responsable de aumentar la masa muscular y de potenciar los rasgos faciales, potencia aún más los rasgos de la cara. Y en el caso de Zack se podía observar cómo sus pómulos y su mandíbula se habían vuelto Se hace muy, o sea, muy diferente. Y en sí, no es que haya un gran cambio que diga súper físico. O sea, no, o sea, te digo, esto se puede conseguir de manera natural. En un tiempo, sí, en 3 meses, no, ni de pedo. O sea, en 3 meses no creo que pueda pasar de la derecha a la izquierda en 3 meses, ni de chiste. Pero si pasa en 3 meses, obviamente se picó. mucho más evidentes y salientes. Esto es algo que se suele ver en los culturistas profesionales, los cuales recurren al uso de los esteroides durante casi toda su vida. Pero también era cierto que Zack había perdido tanta grasa corporal que la piel de su cara se había quedado totalmente pegada a sus pómulos, por lo que podría ser perfectamente el motivo real de su cambio facial. Zack nunca quiso afirmar que había hecho uso de la química para esa película, pero sí que es bien sabido que en Hollywood muchas productoras intentan convencer a los actores para que estos hagan uso de sustancias anabólicas y conseguir de forma más acelerada y sencilla el físico que necesitan para la actuación. O sea, qué feo, ¿no? Que para que tengas trabajo te puedes meter drogas. Sí, imagínate. A esta gente, digo, si obviamente se lo renumeran con millones de dólares, más actuaciones a futuro, a películas, anuncios, publicidad, más seguidores, por consecuencia, más campañas de publicidad y todo eso. Pero qué feo, qué feo que para que tengan un papel importante en una película así, ocupes meterte drogas a tu cuerpo y dañarlo. O sea, la verdad que, qué feo. Pero lo peor de todo esto no era la falta de credibilidad que había surgido en torno a Zack. Lo peor es que solo unos pocos meses después de terminar la grabación, Zack acabó sufriendo una gran depresión que lo acabaría apartando durante un tiempo de la actuación, fruto de toda la presión que había sufrido durante su preparación. Admitió haber empezado a sufrir insomnio por el tan bajo porcentaje de grasa corporal que tenía y confirmó que jamás en su vida volvería a tener de nuevo ese porcentaje de grasa. Y es que el punto al que llevó su cuerpo Zack fue escandalosamente peligroso. ¿Se apoyaría en el uso de la química para poder llegar a ese estado de definición y musculatura? ¿Es realmente posible llegar a tener ese cuerpo de manera natural y en En 3 meses no, ya te digo yo que no. O sea, y es normal, o sea, cuando tú dejas los anabólicos te vas a sentir mal, porque no te vas a sentir con la energía que tenías antes, porque no vas a tener la testosterona que tenías antes. Entonces es normal que te sientas mal. Por eso mucha gente cuando se inyecta no puede parar. Se inyecta, aumenta la dosis, se inyecta más, se mete otro anabólico, o sea, se inyecta y se hace mierda su cuerpo. Sí, entonces, el tema de, o sea, de tener un porcentaje de grasa tan bajo es lo que hace eso. Te afecta tu ciclo de sueño, estás estresado, te alteras, no puedes dormir, o sea, todo eso la verdad te lo complica, pues. tan poco tiempo? Déjame tu veredicto en los comentarios y prepárate porque el último caso de este documental es, sin ninguna duda, la transformación física más brutal y polémica de la última década. Chris Hemsworth era, como los otros dos casos, el prototipo de chaval atractivo y con buena genética. A pesar de tener poca musculatura, ya de joven se veía la buena composición corporal que tenía, y era cuestión de tiempo que si algún papel se lo requería, este acabaría por desplegar todo su potencial. Y este papel sería el del dios del trueno de la mitología nórdica, Thor. Ya de cara a su primera participación en Thor 1 en 2011, Chris se propuso lucir un físico lo más imponente posible para representar al dios del trueno. Como vemos, si algo comparten los
protagonistas de este documental es su obsesión por lograr representar a sus personajes de la mejor manera posible. Y Chris lo clavó. Durante el rodaje de la película, llegó a lucir un físico desarrollado y definido, aunque tampoco de un tamaño preocupante. Se notaba lo bien trabajado que lo tenía y la gran dedicación que le ponía a sus entrenamientos, y durante muchísimos años se fue desarrollando así. No había polémicas acerca de si hacía trampas o no, y era la inspiración de muchas personas por lo disciplinado que era en sus entrenamientos. Un físico bien desarrollado, con un nivel de porcentaje de grasa bajo, pero sin llegar a ser peligroso para la salud. Y esto era porque la diferencia de Chris con los otros dos casos anteriores es que Chris siempre le había gustado entrenar. Más que entrenar durante un periodo de tiempo concreto para desempeñar algún papel, Chris entrenaba de forma constante durante todo el año. Le gustaba tanto entrenar que hasta se casó con una mujer como Elsa Pataky, quien es una obsesionada del entrenamiento y el fitness. Pero si hasta ese momento no había surgido ninguna polémica en torno a su físico, fue porque explotaría por completo cuando en 2022, con el estreno de la última película de Thor, Love and Thunder, Chris aparecería con una transformación física que nunca antes se había visto en el cine. De cara a su preparación para la película Love and Thunder, Chris como siempre quería estar en la mejor forma posible, por lo que junto al mismo entrenador que había tenido para preparaciones pasadas, empezó a entrenar fuerza y resistencia a toda potencia. Los entrenamientos de Henry y Zack eran intensos, eso es innegable, pero la forma en que entrenaba Chris estaba a otro nivel. Su intensidad, su potencia realizando los ejercicios, absolutamente todo lo que hacía se veía como si estuviera preparándose para enfrentarse a Thanos en la vida real. Sus entrenamientos diarios estaban compuestos de muchísimos ejercicios en los que conseguía aumentar muchísimo su resistencia y capacidad de mover objetos pesados, y cada vez estaba más fuerte. Ya en el comienzo de la preparación estaba más fuerte que Zack, y a los pocos meses de estar entrenando también acabó por superar el tamaño muscular de Henry. Lo que al principio se veía como un físico fuerte pero sin levantar sospechas, poco a poco iba transicionando hacia un físico mucho más venoso y definido a la vez. Un entrenamiento loquísimo de más de 2 horas diarias, que sumaba una ingesta calórica diaria por encima de las 5000 calorías. Definitivamente, y tras meses de dura preparación y entrenamiento, Chris estaba listo para el rodaje. Y lógicamente, en la película el Chris Hemsworth que vimos fue el prime absoluto de un superhéroe. Nadie, ni siquiera Superman, había logrado estar tan grande como Chris. Y sobre todo lo que impactó fue esa escena donde quedaba semidesnudo, dejando a la luz el descomunal tamaño de todos sus músculos. La preparación de Chris A él sí se inyectó. O sea, él sí lo veo más probable. ¿Por qué? Porque si dicen que llevaba toda la vida entrenando, o sea, no es un principiante este güey. O sea, si llevaba entrenando 20 años, bueno, no 20, 10, 15 años entrenando, y de la nada para acá, para una película, cambia tanto su cuerpo, es porque se inyectó, ¿sí? Te lo valgo otra vez de un principiante que tiene un cambio físico grande, ¿sí? Muy, muy notable, sí. Pero de una persona que no es principiante y que lleva entrenando 10 años, 15 años, y en un año de repente cambia su físico, como lo vimos ahorita, se inyectó. O sea, se inyectó. O sea, de hecho veo más probable que se inyecte él y hasta menos Zac Efron que lo hemos visto, la verdad. lo había convertido en un superhéroe real, pero era obvio que tras esas imágenes la gente sospechara mucho más que con los casos anteriores sobre la naturalidad de Thor. Es cierto que a diferencia de Zack, Chris no logró estar tan definido, pero como contraparte estaba 2 o 3 veces más grande que él. Entonces, ¿podía ser el esfuerzo de años de entrenamiento suficiente para haber conseguido ese físico? ¿O definitivamente Chris Hemsworth había hecho uso de sustancias anabólicas para llegar a semejante tamaño? No, porque, o sea, él entrenó y tenía un físico bueno, ¿no? Que ya lo vimos ahorita. Pero ya de un tiempo para acá, un año, poquito más, poquito menos, no sé, cambió rápido, es porque se inyectó. O sea, no hay de otra. O sea, consiguió un cambio físico muy rápido, no siendo principiante y en poco tiempo. Grande y bastante definido, otro no tan grande pero ultra definido, y otro ultra grande pero no tan definido. ¿Quién es natural y quién no? Es tu momento de dejar en los comentarios Ninguno, la verdad, ninguno, no creo que ninguno sea natural. Lo que yo más propenso a que sea natural es Zac Efron. Pero si me dices que el cambio físico de lo tuvo en 3 meses, como ahorita enseñó las fotos, la verdad ninguno es natural, ¿sí? Qué feo, la verdad, que para que tengas un papel en una película así, tengas que inyectarte, la verdad. Pero bueno, pues es lo que deja. O sea, no vas a ver a un superhéroe flaco, ni un superhéroe con un físico atléticamente bonito. O sea, ocupas un güey rocoso, grande y guapo, obviamente, ¿no? Para empezar, ¿sí? Pero bueno, será todo por el video de hoy, chicos. Ya saben que si quieren asesoría completamente personalizada, pueden mandar un mensaje al link que está aquí abajo, directamente conmigo a mi WhatsApp o a mi Instagram. Y nos vemos en el próximo video. Saludos.